Amén, les saludo un domingo más. Estamos delante de la presencia del Señor. Está prendido. Para darle las gracias por su amor, su misericordia. Y en esta hora quiero que abran sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3. Vamos a leer dos partecitas de la Biblia, pero voy a predicar de una y al final vamos a hablar un poquito de la otra que estaba leyendo. Éxodo 3, del 1 al 6, el llamamiento de Moisés. Tiene por título Éxodo 3, verso del 1 al 6. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a Isaías 43, 2. Isaías 43, 2. Dice así. 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará. La llama arderá en ti. Amado Dios, en esta hora vamos delante de tu presencia. Tú eres el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Eres nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Padre, eres el eterno presente. En esta hora vamos delante de ti pidiendo que esta palabra pueda ministrar nuestras vidas, pueda ministrar y hablar a nuestro espíritu, a cada área de nuestra vida. En esta hora activamos ángeles, Padre mío, a favor nuestro, Padre mío. Y pedimos que el Espíritu Santo sea obrando de una manera gloriosa, maravillosa. Pido, Padre, que por misericordia uses mi vida para hablar, entregar con claridad lo que tú me dijiste, que hablara a tu iglesia, que hablara a los que están oyendo el día de hoy, que es acerca de tu fidelidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga mucho y vamos a hablar hoy día sobre la fidelidad de Dios. Y para esto tomé la vida de un personaje de la Biblia que todos deben conocer, que es Moisés. Y si no le conocen, vamos a hablar hoy día acerca de Moisés. No solo del llamado, sino que vamos a ver un poquito la vida de Moisés. Primero quiero ver y decirle qué es la palabra fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? La fidelidad de Dios. Bajo ese tema vamos a hablar. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Y alguien fiel es una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o hacia algo. ¿Y qué significa la palabra fiel en la Biblia? Deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. La Biblia me dice que una de las cualidades de Dios es que Dios es fiel, que Él no se puede negar a sí mismo. Así que si hay algo que caracteriza a Dios, es su fidelidad. Dios es fiel. Tú le puedes dar la espalda a Dios, pero siempre te vas a encontrar con el rostro de Dios, jamás con la espalda de Dios. Definiendo la palabra fiel y fidelidad, hoy vamos a hablar sobre Moisés, como ya le estaba diciendo, ¿cierto? Y cómo se manifestó la fidelidad de Dios en la vida de Moisés. Vamos a ir allí y vamos a recordar un poquito y hablar un poquito acerca de la vida de Moisés. Si usted empieza a leer la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1, la Biblia me habla que los israelitas estaban viviendo en Egipto. Recuerden que ellos habían sido llevados porque José
los había llevado, ¿cierto? Si vamos a Génesis 50, que es donde termina el libro de Génesis, y luego vamos al capítulo 1 del libro de Éxodo. Génesis 50 termina con los israelitas, con los hebreos viviendo en Egipto, porque José los había traído, porque Faraón le dijo, porque José tenía gracia con Faraón, y Faraón le dice, tráeme a toda tu familia. Faraón le regala la tierra de Gosén, que estaba ubicada al norte de Egipto, y le regala esa tierra porque esa tierra era muy rica en pastos, y como ellos cuidaban y criaban ganado, entonces los dejó establecido en esa tierra. Llegaron 70 personas, pero si ahora nos vamos a Génesis 1, allí dice que había una población tan grande de israelitas, de hebreos en este caso, de hebreos allí, que alcanzaba prácticamente a 2 millones de personas. Imagínense cómo habían crecido. Desde Génesis 50, que llegó una familia completa con 70 personas, a Éxodo 1, que iban alrededor de 2 millones de personas. Luego, ellos llegan a Egipto a vivir en libertad, a vivir criando sus ganados, a vivir en paz, en armonía. Por ello ellos estaban bien, se multiplicaron. Desde el capítulo 50 al capítulo 1 del libro de Éxodo, transcurren alrededor de 280 a 304 años, según los comentarios que yo encontré. 280 a 304 años. En todo ese tiempo, ¿qué pasa? Dice que muere José y también se levanta un faraón que no conocía a José. Así que este faraón, al ver que los hebreos se estaban multiplicando tan rápidamente y que la población crecía, dijo, no, estos se van a levantar en contra de la nación y van a venir y van a hacernos guerra. ¿Qué pasaba? Que justo la ciudad, el lugar de Gosén, era la frontera que limitaba a Egipto con la otra nación. Entonces te dijo, y era una ruta de mucho comercio. Dijo, allí van a reunirse y van a tramar algo en contra de Egipto. Tengo que frenar esto. Y este faraón pone dura carga sobre los hebreos, de tal manera que los pone a construir, a hacer ladrillo, a construir edificios. Yo le digo edificios, pero eran pirámides, eran cosas grandes. Ellos hacían grandes estructuras. Entonces los llevan a hacer ladrillos y a construir ciudades y todo eso. Comienzan a vivir un tiempo de gran aflicción. Los hebreos, de cómo llegaron a lo que estaban convirtiéndose, estaban siendo esclavizados por un faraón que no conoció a José, ni tampoco le importó el pueblo hebreo, y comienza a poner carga sobre ellos y los esclaviza. Ya no eran los que habían venido en libertad, sino que ahora eran esclavos viviendo en Egipto, alrededor de 2 millones más o menos. Y el faraón, al ver que se habían multiplicado y que las mujeres parían hijos, él le dijo, mira, a las parteras, van a hacer lo siguiente: cada niño varón que nazca, ustedes los van a matar. Y si es mujercita, van a dejar que crezca. Pero si es varón, lo van a matar. Y las parteras, nombra a 2 parteras, dice que ellas temieron a Dios y no quisieron matar a los niños que iban naciendo, sino que los dejaban. Y cuando Faraón se da cuenta de esto, le dice, hey, ¿por qué ustedes no quieren matar a los niños que nacen? Y las parteras le mintieron, le dijeron, no, mira, lo que pasa es lo siguiente, que cuando llegamos nosotros, las mujeres hebreas son tan robustas que ya han dado a luz al hijo. Bueno, dijo Faraón, vamos a hacer lo siguiente ahora. Cada niño que nazca va a ser muerto, va a ser lanzado al río Nilo, va a ser muerto. Dejarán solamente a la mujercita. Todo niño nacido en este tiempo y bajo esta orden, o sea, todo niño que naciera bajo esa orden, que fuera varón, debiera ser muerto. Y bajo esta orden, bajo este decreto del rey, de Faraón, nace Moisés. La Biblia dice que Moisés nace justo en este tiempo, cuando Faraón había dado esta orden. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. ¿Qué hace la madre? Dice que lo ve hermoso.
y era su madre, era Jocabed. Lo esconde por 3 meses. Yo no sé cómo esta madre hacía cuando el niño se ponía a llorar, porque ustedes saben cómo llora una guagua recién nacida. Yo no sé si le tocó hijos llorones. Yo el último mío fue muy llorón, pero cuando le toca a un niño llorón se escucha. Pero esta madre tenía que hacer algo para que este niño no llorara, para poder preservarle la vida. Sin embargo, vamos a ver en la vida de Moisés que Dios manifestó la fidelidad desde el momento en que este niño nació. La madre lo oculta por 3 meses, pero ya no pudiendo ocultarlo más, manda hacer, ella hace una canasta de juncos verdes, dice que la calafatea, le pone brea por dentro y por fuera para impermeabilizarla y que el agua no penetrara adentro. Cuando hay un propósito de Dios, ni Faraón, ni lo que él haya decretado, te puede detener. Cuando hay un propósito y tú naces con un propósito establecido por Dios, no hay Faraón, no hay decreto que pueda detener el propósito que Dios da a tu vida. Echa al niño dentro de esta canasta y lo mete allí al río Nilo. Miren, lo echa al río Nilo. El río Nilo era un río atestado por cocodrilos. El río Nilo tenía muchos cocodrilos, estaba atestado, dice, de cocodrilos. Todos esos cocodrilos se habían comido a los otros niños. Si veían ¿tú crees que no les llamó la curiosidad a estos cocodrilos ver esa canasta que flotaba? Según algunos comentaristas, no flotó solo un día, sino que varios días. Uno puede creer, no, lo atrapó, lo vio inmediatamente la hija de Faraón, no. Anduvo ahí esa canasta por el río varios días. Dios guía a tu destino. Dios es el Dios de la divina providencia, el que se encarga de guardar tus propósitos, de guardar, si tú le quieres llamar destino, pero Dios se encarga de en su fidelidad serte fiel desde el momento, incluso desde el vientre de tu madre. Y Miriam, que era la hija, o también se le conoce como María, ella comienza a cuidar esta canasta. Dice, yo voy a vigilar para que voy a ver dónde va a terminar esta canasta. Y comienza a seguir la canasta. Miren, literalmente Moisés fue puesto en terreno enemigo. En pleno río, ese mismo río que se había tragado a los otros niños, ahí mismo fue puesto Moisés. Te quiero decir algo. El enemigo, cuando tú estás en terreno del enemigo, cuando estás en terreno enemigo, aún Dios en ese terreno te cuida, porque Dios es fiel. Aunque estés en terreno enemigo, Dios siempre te va a cuidar, porque Dios es fiel. Y comienza a flotar esta canastita y sale la hija de Faraón a bañarse al río Nilo. Dicen que donde ella se bañaba, ponían un cerco, y había un cerco, allí había un lugar apartado para que ella se bañara, porque si era atestado de cocodrilos no se iba a bañar. Entonces ellos tenían un lugar especial donde esta mujer, la hija de Faraón, se bañara tranquilamente. Pero ella dice que de repente ve flotar una canasta y hace que una de las mujeres que estaban con ella fuera a buscar esta canasta, la va a buscar, la traen y dice que ella cuando destapa esta canasta, la abre, el niño lloraba desesperadamente. Miren, no lloró en los 3 meses o algo cayó, pero acá lloraba desesperadamente. Dios cuida nuestras vidas. En los 3 meses que estuvo escondido no había llorado y ahora llora intensamente, de tal manera que cuando lo ve la hija de Faraón dice que le da algo en su corazón. Ella siente ternura por este niño. Dice, voy a cuidarlo, lo va a adoptar como hijo de ella. Pero necesita una nodriza que lo cuide por el momento. Y ahí entra Miriam, la hermana de Moisés. Y ella dice, yo tengo a alguien que pueda cuidarlo. Y va a buscar a su madre y entrega al niño durante el tiempo, desde más o menos hasta los 4 años de edad, entrega al niño para que la misma madre que lo había dado a luz lo pudiera cuidar. Miren, delante yo pensaba que esa leche que tuvo la mamá en sus senos no se secó, no se perdió, porque esa misma leche
que daba a Moisés fue la misma leche que después lo amamantó, es decir, ella tiró al río Nilo. Yo creo que Jocabed sabía muy bien el propósito que había en ese niño. Yo creo que esta mujer algo intuía como madre que había un propósito divino y dijo, ya Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de los hebreos, tú cuidarás a este niño. Y ella misma, ese niño que fue tirado allí al río Nilo, volvió y ella lo amamantó, lo crió prácticamente hasta los 5, 4 años, donde ella tuvo que devolverlo a palacio, porque allí en palacio la hija del rey lo había adoptado como hijo de él y se crió en palacio Moisés durante 40 años. Mira, la vida de Moisés se divide de 40 en 40 y vamos a ver eso el día de hoy. Moisés allí se cría en palacio, donde aprende todas las enseñanzas porque lo estaban preparando para ser un príncipe. No era cualquier cosa. Moisés iba a ser un príncipe. Le enseñaron a leer, le enseñaron a escribir, aritmética, idioma y seguro disfrutó de los deportes favoritos de la corte de ese tiempo, que era tiro al arco y equitación. Todo, miren cómo Dios, cómo esa providencia maravillosa de Dios fue preparando todo, porque Dios sabía que Moisés, un tiempecito después, iba a escribir el Pentateuco, así que él necesitaba ser instruido en lectura y en escritura, porque los esclavos no podían aprender a leer, no iban a colegio, eso era privilegio solamente de los ricos, solamente de los hijos de Faraón estudiar. Entonces Dios prepara todo. A veces pensamos que lo estamos pasando tan mal y que Dios no tiene, como que nuestra vida no tiene ningún sentido, no sabemos para dónde vas, pero yo te aseguro que Dios en su providencia está preparando todo. Así que estudiantes, los que están en universidades, los que están estudiando en algo superior, aún los pequeños, prepárese, instrúyase, porque eso mismo Dios lo va a usar para sus propósitos, porque todo es de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Comienza a instruirse en el palacio, pasa 40 años en palacio. Iba a ser príncipe, ese era el futuro que Moisés tenía. Yo creo que él lo único que sabía hasta el momento es que él iba camino a ser un príncipe. La mujer, la hija de Faraón, le dio un nombre y este nombre le puso Moisés, que significa salvado de las aguas. Eso significa Moisés, salvado de las aguas. Porque de allí lo había sacado, es decir, ni las aguas pararon y frenaron el propósito de Moisés. Isaías 42, 2. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Es decir, ni las aguas habían frenado el propósito que Dios tenía para la vida de Moisés. Ahora, estaba en palacio y un día sale Moisés a dar una vueltecita así a los alrededores. Y dice que ve a un hombre egipcio maltratando a un hebreo, porque eran esclavos los hebreos. Y Moisés se encendió, yo creo, la sangre hebrea que llevaba dentro. Y él le dijo, ¿por qué está maltratando? Le quitó y Moisés lo mató. Cuando mata a este hombre, al egipcio, llega, lo entierra en la arena y se esconde y se va a palacio pensando que nadie lo había visto. Al otro día sale a la misma a dar otra vueltecita. Y habían 2 hebreos peleando. Y Moisés los llama y le dice, hey, ¿por qué están peleando ustedes? ¿Por qué discuten si son hermanos? Y uno de los hebreos le dice, hey, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio que escondiste en la arena? Y Moisés dijo, oh, me descubrieron. Faraón por este crimen tenía que hacer justicia y quería matar a Moisés. Y Moisés huye al desierto. Ahí se va de palacio, sale de palacio sin nada, huyendo al desierto. Te voy a entregar algo. A veces tú estás en un buen trabajo, tienes una buena economía y de repente te quedas sin nada. Algo pasa, te despiden, no sé, te quedas sin nada. Así se quedó Moisés, sin nada. De lo que iba a ser un príncipe, ahora va huyendo como un asesino, porque era un asesino, hacia el desierto. Pero Dios tenía un plan también para él en el desierto. Dios tenía que tratar el carácter de Moisés. Mira, este Moisés era un asesino, pero vamos a ver qué pasa con él después. No podía tratarlo con el carácter que tenía. Dios tiene que tratar nuestras vidas y para eso
toma Moisés. Moisés huye y se va hacia el desierto de Madián. Llega a Madián y dice que allí se encuentra con unas mujeres, y estas mujeres lo llevan a conocer a su papá, y el papá se llamaba Jetro. Y Jetro le permite quedarse en casa y le presta sus ovejas para cuidarlas. Allí en el desierto Moisés se casa, porque se casa con una de las hijas de Jetro, con Séfora. Allí en el desierto Moisés tiene hijos. Es decir, en el desierto también suceden cosas buenas. En el desierto también se puede ver la fidelidad de Dios. Y en el desierto él comienza a cuidar las ovejas que ni siquiera eran de él, porque eran de su suegro Jetro. Dios lo preparó en el desierto para cuidar las mismas ovejas que después iba a cuidar, cuidando ovejas, lo preparó porque después iba a cuidar una gran nación. Que tampoco Dios le dijo, tampoco esa nación es tuya, porque esa nación es mía. Dios deposita cosas en nuestras vidas, deposita a los pastores personas en nuestras vidas para cuidarlas. A la madre y padre deposita hijos para cuidarlo, porque nada es nuestro, iglesia amada, hermano, nada es nuestro. A veces nos adueñamos de las cosas, pero no, todo le pertenece a Dios. Y allí en el desierto comienza a apacentar ovejas, las ovejas de su suegro. ¿Cómo le cambió la vida a Moisés? De príncipe, ahora un pastor de ovejas. Y se encontraba en esta labor. Miren, me llamó mucho la atención. Porque dice que toma las ovejas un día, cruza el desierto y las lleva hacia el monte Oré o monte Sinaí, que en ese monte después iban a ser dadas las tablas de la ley, era un monte de Dios. Allí las lleva hacia allá. Pero para llegar al monte Oré, tuvo que cruzar el desierto. El desierto, 40 años estuvo en el desierto cuando aparece la zarza delante de él. ¿Para qué Dios usó el desierto en la vida de Moisés? Para humillar la fuerza de la carne y destruir su esperanza. El príncipe de Egipto ahora ahora era un humilde pastor de ovejas, con ovejas que ni siquiera eran de él. Esto lo estaba preparando para guiar otro tipo de ovejas que tampoco serían de él, sino eran las ovejas del Señor, que eran los hebreos. Tuvo que cruzar el desierto. El desierto preparó el carácter de Moisés. El desierto cambió el carácter de Moisés, de ser ese hombre temperamental que llegó y mataba y ocultaba el cadáver. Ni siquiera sentía temor, sino que lo escondía. Ni siquiera sentía dolor, culpa por matar a alguien, sino más sentía culpa porque lo fueran a encontrar. Ese desierto forjó a un hombre que después fue el más manso de la tierra. Es decir, el desierto transforma nuestro carácter. Es necesario cruzar el desierto para llegar al monte Oré, a la presencia de Dios. Si tú te encuentras en una situación y sientes que estás en una sequedad espiritual, sientes que nada te resulta, sientes que estás pasando por un desierto, sientes que estás en un dolor agudo en tu vida, es porque cruzando el desierto Dios tiene preparada la zarza para encontrarse contigo. El desierto forma caracteres, el desierto también nos da hijos, el desierto nos da estabilidad. El desierto, aunque no lo queramos, tenemos que cruzarlo, porque el desierto forja nuestro carácter. Tenemos que ser forjados y forjadas en el desierto. Cruza hacia el monte Oré con las ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro, 40 años, imagínense. Yo creo que a lo mejor Moisés pensaba de repente en Egipto. Pensaba en las maravillas que tenía. Pensaba en sus grandes, porque se dicen que también era arquitecto Moisés, en las grandes construcciones. Y él miraba ese desierto, pura arena, unos matorrales muy a lo lejos, dándole ese sol fuerte de día, los fríos de noche. Y cuidando unas ovejas. Allí Dios lo trató. Dios te lleva a solas. Dios te lleva a lugares solitarios. Dios en la soledad de tu corazón te trata.
y cruza hacia el monte Oreb. Y de repente llama la atención. Miren, en el desierto sucedía esto. Habían zarzas que ardían, habían arbustos que ardían por el calor del día, que es tan fuerte, dice que es tan seco todo, que ardían de repente, pero se consumen, se acababa el fuego. Pero lo que llamó la atención de Moisés es que esta zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Eso fue lo que llamó la atención de Moisés. Y Moisés comienza a acercarse. Lo que hizo la diferencia y lo que llamó mi atención en esta lectura que hice fue que la zarza llamó la atención de Moisés. Y eso, cuando eso llama la atención, dice que él se acerca a examinar qué es lo que estaba ocurriendo. Es decir, él se acercó para examinar de cerca. Cuando se acercó, la voz, Dios mismo, el ángel de Jehová, Dios mismo habló de en medio de la zarza. Te quiero preguntar, ¿cuántas zarzas ardientes has visto en todo este caminar con Dios? ¿Cuántos llamados de atención Dios ha puesto en tu vida, pero tú no te has acercado? Lo que hizo, miren, Moisés pudo haber pasado de largo, pudo haber allí una zarza más que arde y haber seguido con las ovejas, pero llamó algo la atención de Moisés, que esta zarza ardía y no se consumía. Pero no solo eso, sino que él dijo, yo me acercaré a examinar qué está sucediendo. Te quiero preguntar, iglesia, tú tienes que examinar tu vida, tú tienes que acercarte a la zarza ardiendo, tienes que acercarte a la presencia de Dios, porque cuando tú te acerques a la presencia de Dios, saldrá la voz de Dios y te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cuántas zarzas ardiendo has dejado pasar en tu vida y no le has puesto la atención? Tienes que acercarte al monte de Dios para que la zarza vuelva a hablarte. Porque aún hay zarzas ardiendo, aún Dios tiene zarzas ardiendo para llamar tu atención. Pero sabe que el hombre y la mujer vive tan rápido en este tiempo que no se acerca a examinar qué hay dentro de la zarza. Para que el milagro se produzca, tienes que acercarte. La zarza habla, estoy hablando, la voz, el Espíritu Santo allí manifestado en esa zarza, le habla y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. La palabra de Dios me dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Dios, de Jesús, Dios está en medio nuestro. Donde hay 2 o 3, cuando tú oras, cuando tú presentas un lugar, Dios está allí. Es decir, cuando Dios habla a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Cuando tú te acerques a la zarza, cuando tú te acerques a oír la voz de Dios, tú vas a encontrarte primero que nada con la santidad de Dios. Lo primero que Dios le dice a Moisés es, mira, todo lo que pisas, el lugar que estás pisando es santo, quita el calzado de tus pies. Y Moisés quita el calzado de sus pies. Cuando Dios comienza a tratar nuestra vida, lo primero que comienza a hablar a nuestro corazón es de su santidad, porque Él es 3 veces santo. Para hablarlo, nosotros tenemos que despojarnos de aquello que tenemos encima, de decir de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, y decir, sacar esos calzados de nuestros pies y decir, Señor, aquí estoy, escucho. Cuando te acerque, luego de decirle eso, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuando Dios se manifiesta en la zarza, primero que nada lo nombra por el nombre. Le dice, Moisés, Moisés. Yo creo que Moisés se quedó así con la boca abierta. Dijo, ¿cómo sabe mi nombre? Dios te conoce por tu nombre. La zarza quiere decirte también, hey, y pon tu nombre allí, en el de Moisés, pon tu nombre, porque Dios te está llamando de esa misma zarza en este lugar.
Te está diciendo, hey, ven, acércate porque quiero mostrarte mi santidad, quiero mostrarte lo poderoso que soy. Sobre todo, dice que Él es el Dios de las promesas, porque le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con los que había hecho un pacto, con los que había hecho, allí le había dicho que lo iba a llevar a una tierra prometida. Dios te quiere llamar desde la zarza para revelarse a tu vida. Pero la palabra clave de Moisés fue, heme aquí. Heme aquí. Dios le comenzó a decir lo que tenía que hacer. Él llama, pero el que responde eres tú. Yo nunca me voy a cansar de decir eso. Porque algunos me dicen, pero Dios a mí no me habla, Dios a mí no me dice nada. No, Dios ama, Dios habla, Dios llama. Pero el que se acerca y el que dice, heme aquí, tienes que ser tú. Nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que decir, heme aquí. Y Moisés le dice, heme aquí. Y Dios le comienza a decir lo que tenía para él. Que había escuchado el clamor de su pueblo. Habían pasado prácticamente 400 años, 430. Dijo, yo escuché el clamor de mi pueblo. Es decir, cuando tú clamas, Dios escucha ese clamor para liberarte. Dios escucha tu clamor. No sé qué clamor hay en tu corazón en este momento. No sé qué clamor hay en tu vida. Pero te aseguro que Dios escucha el clamor del pueblo. Dios no se olvida de su pueblo. Lo que está buscando Dios es un Moisés para usarlo para la gloria de su nombre. En este tiempo necesita Moisés que se acerquen a él y que le digan, heme aquí. Dios le da la orden que él quiere usarlo para liberar al pueblo de Israel, de allí de la esclavitud donde estaban. Y Moisés le presenta algunas excusas, que no voy a entrar en detalles porque alargaríamos más, y luego los lleva a liberar a su pueblo. Y no voy a entrar en los detalles que Dios usó para traer al pueblo de allá de donde estaban, de Egipto, traerlo hacia el desierto para llevarlo a la tierra prometida, porque ahí tendríamos 2 horas más, por lo menos, unas 2 horas. Pero Dios usa la vida de este hombre, y este hombre va y trae al pueblo, trae a esas prácticamente 2 millones de personas, guiándolo por un desierto donde en la noche había una columna de columna de fuego que los alumbraba y los calentaba, y en el día una columna de nube que los guardaba del sol y los guiaba. Dios usó la vida de Moisés para llevar al pueblo de la esclavitud a la libertad y hacia la tierra prometida que había dicho que tenía para ellos. Dios no olvida sus promesas. Te quiero preguntar, ¿qué promesas te ha dado Dios a ti? Dios no se olvida de esas promesas que te ha dado. Tú dices, lleva mucho tiempo. Ya me las dijo cuando yo era niño. No, Dios no se olvida. Mira cuánto tiempo había transcurrido acá. Dios no se olvida de ninguna promesa. Si vemos la vida de Moisés, concluye de 40 en 40 años en palacio, 40 años en el desierto hasta que aparece la zarza, y luego 40 años guiando al pueblo hacia la libertad. Preparándose 40 años en el palacio, preparándose en lectura, escritura, idioma, instruyéndose en todo lo que tenía que ver con lo terrenal, sin haber moldeado su carácter, pero lo preparó para escribir el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Le sirvió en la tierra, es decir, todo estudio, toda preparación, yo te decía, Dios la usa para la gloria de Él después. Igual, algunos dicen, no, yo no quiero estudiar. No, prepárate todo lo que te puedas prepararte, porque te aseguro que eso Dios también lo va a usar para lo que Él quiere hacer. Vive ese proceso y luego, mire, en cada área de Moisés tenemos que ver la fidelidad de Dios. Dios lo guió, Dios fue fiel en su nacimiento. No pudieron las aguas de allí del río Nilo tragárselo, ni los cocodrilos allí comérselos, devorárselo. No pudo destruir, las aguas no pudieron contra él, pero su carácter lo hizo matar a un hombre. Pero cuando Faraón quiso destruirlo por haber dado muerte a este hombre, huye al desierto donde Dios prepara una esposa para él, le da un hijo. El hombre llamado Jetro, ¿cierto? Lo toma allí y Dios comienza a procesar el carácter de Moisés.
Hermanos, Dios tiene que procesar nuestro carácter. Dios tiene que tratar nuestro carácter. Y aquí cuando hablo de carácter no hablo simplemente de cuando tenemos un mal genio y que explotamos por cualquier cosa, sino que cuando hablo de carácter, hablo de la firmeza que debemos tener en Dios, que aunque venga cualquier cosa, aunque venga la tormenta, aunque venga muchas cosas a nuestra vida, ese carácter que nosotros forjamos en el desierto nos hace mantenernos firmes, porque en cada área de nuestras vidas vimos la fidelidad de Dios a nuestro favor. Sin proceso no hay llamado. Tengo una noticia para ti. Sin proceso no hay llamado. Dios te procesa, Dios te trata. Sin proceso no hay llamado. Algunos dicen, ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué llevo tanto tiempo en esto? Porque sin proceso no hay llamado. Dios no puede depositar algo grande en ti si tú no tienes un carácter para soportar lo grande que Dios ha depositado en ti. Dios no puede depositar en ti todo lo que quiere porque no tienes el carácter para que tú puedas soportar eso. Por eso es que caen hombres de Dios, caen mujeres de Dios, porque no hay un carácter. Tenemos que aprender que cada proceso de Dios nos hace ir creciendo e ir madurando. La zarza te llamará, pero el que debe acercarse eres tú. Cuando te acerques se manifestará Dios a tu vida y te encontrarás con un Dios santo, con un Dios de promesas y que no olvida sus promesas, un Dios que escucha tus clamores. 40 años en el desierto guiando a un pueblo que era un pueblo rebelde, murmurador, un pueblo camino a la libertad, pero con una mente de esclavitud. Yo te aseguro que si Dios no moldea el carácter de Moisés los 40 años del desierto, Moisés lo hubiera matado a uno por uno y lo hubiera enterrado en la arena. Porque ya había matado al primero que lo vio golpeando al otro. Por eso tuvo que tratar y fue el hombre, miren, de un asesino al hombre más manso de la tierra. Este pueblo era un pueblo murmurador, terco, contumaz, duro de servir, no agachaba en lo buen chileno nunca el moño. Era un pueblo ingreído, orgulloso. Veían las promesas de Dios, veían el maná, pero sin embargo se hastiaban del maná. Decían, ya no queremos más maná. Pedían carne, Dios le enviaba codornices, pero no, después ya no querían más. Es decir, era un pueblo difícil de conformar. Pero sin embargo Dios había procesado tanto a Moisés, que Moisés era el único que podía soportar al pueblo por 40 años en el desierto. El desierto había quitado el asesino que tenía dentro. La zarza le había revelado a Dios. El desierto le quitó los asesinos que había dentro de Moisés y la zarza le había revelado a Dios. Vamos a Isaías 43:2. Isaías 43:2, delante dije 42, era 43:2. Y me encanta, ya voy concluyendo, me encanta esta promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No está diciendo que no va a haber agua, no está diciendo que no va a haber fuego, no está diciendo que a lo mejor que no vas a pasar ni por el agua ni por el fuego. Te está diciendo que vas a pasar por eso. Pero ¿qué te dice? Que cuando pases por las aguas no te anegarás. Que cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en tu vestido. En cada proceso de Moisés Dios había sido fiel, muy fiel y real. En cada proceso Dios había sido fiel y real. Había pasado por el fuego, por el desierto, pero en cada proceso la promesa de Dios de que era el libertador estaba escrita en él y no había forma de deshacer esa promesa. Te pregunto, ¿en qué tiempo estás viviendo? ¿En qué proceso te encuentras? Tienes que saber que en cada proceso Dios está contigo. Agua, fuego, desierto, en todo Dios está contigo, porque la fidelidad de Dios, su esencia es ser fiel, no se niega. Dice que Él no puede negarse a sí mismo, que si Dios dejara de ser fiel es como si se negara a Él mismo, porque Dios no puede negarse porque Él es fiel. Te pregunto, ¿en qué proceso estás?
A lo mejor sientes que estás en desierto, pero te quiero decir que el desierto moldeará tu carácter, que el desierto quitará lo asesino de ti, quitará lo mejor, lo mañoso que eres, quitará lo impaciente que eres, quitará lo miedoso, temeroso que eres. Y luego te encontrarás con la salsa que revelará lo que Dios tiene para ti. Pero primero está el desierto. Desde el nacimiento de Moisés, la providencia divina estuvo con él, cuidándolo y protegiéndolo. Nació bajo un decreto que tenía que ser asesinado y muerto, pero sin embargo Dios lo cuidó y lo guardó. Fue puesto en terreno enemigo, en el río Nilo, y de allí salió sin que nada le hubiera sucedido. Tienes algo escrito en tu corazón que es el propósito de Dios en tu vida. Moisés tenía en su corazón libertador. A lo mejor en tu corazón está escrito pastor, maestro, evangelista. A lo mejor hay algo escrito en tu corazón que vas a ser un hombre que Dios va a levantar con poder y con autoridad, y una mujer que va a ser usada por Dios. Pero tienes que pasar por el desierto, porque el desierto forjará tu carácter. Yo creo que Moisés decía hoy: no me mató el Nilo, no me mataron las noches frías de desierto, menos me van a matar estos israelitas murmurando en contra mía. Dios forja caracteres, pero tú naces con un nombre en tu corazón que es dado por Dios, un propósito. Allí Dios te puso un propósito en ese corazón y Dios lo llevará a cabo. Pero yo te aseguro que hay zarzas ardiendo delante de ti y tú no te has acercado a la zarza para preguntarle a Dios qué quiere que hagas. La zarza reveló el propósito cuando Dios dijo: ella, este está listo, este ya superó el desierto, ahora le revelaré lo que quiero hacer con él. Él es el libertador, él debe volver a Egipto, pero ya va a volver con autoridad. Allí va a volver, va a buscar al pueblo para sacarlo en libertad. Siento en mi espíritu que hay hombres y mujeres con tremendos propósitos de Dios, que están mirando esta predicación, y también aquí hay los que están aquí conmigo, que tienen propósitos en sus corazones, pero tienen que acercarse a la zarza para que de la zarza salga la voz de Dios diciendo tu nombre. La zarza tiene tu nombre, la zarza tiene tu nombre. Pero también te quiero decir otra cosa: no te puedes quedar siempre contemplando la zarza, porque la voz de Dios solo te va a decir lo que tienes que hacer. Mira, si Moisés hubiera quedado contemplando todo el rato la zarza, qué bueno, tengo ese propósito, lo haré en 40 años más. No, Dios le dijo inmediatamente: deja de apacentar ovejas y te vas a libertar al pueblo que te ordené. ¿Hasta cuándo el llamado esperará por ti? ¿Hasta cuándo todo lo que Dios tiene planificado para tu vida? Te liberó de la muerte, pastor, te liberó de la muerte cuando tenías sentencia a los 18 años de muerte. Te preparó Dios con un propósito. Dios liberó mi vida también de la muerte. Oh, Espíritu Santo, yo siento que hay mujeres que están en la zarza, pero se han quedado contemplando la presencia, pero no han hecho nada con esa presencia, porque tienes que avanzar. Mi presencia irá contigo, dijo Dios, y te daré descanso. Moisés dijo: yo no quiero ángel, no quiero a nadie, yo quiero tu presencia. Está bien, dijo Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque no encuentras descanso, porque la presencia no te está guiando. Yo quiero en esta hora orar solo con el propósito que Dios vuelva a encender en tu corazón la pasión por el llamado. Yo quiero orar en esta hora para que oigas la voz de la zarza ardiendo, que dice tu nombre, y en el nombre de Moisés pone el tuyo. Y quiero que puedas responder como Moisés: heme aquí. Despójate de todo lo que hay en tu corazón, dice el Espíritu, porque todo eso me estorba, todo eso no me sirve.
Vive mi santidad, dice el Espíritu Santo, porque eso es lo que yo necesito. Quita los calzados que ya has caminado en el desierto. No me sirve el calzado del desierto aquí en mi presencia. Me sirve todo. Me sirve tú que esté descalzo, porque eso me dice que es tu esencia. Así te quiero. Sin calzados viejos. Es otra temporada. Ya pasaste el desierto. Ahora es otro el proceso. Por eso quita los calzados de tus pies. Por eso Moisés tuvo que quitar, porque ya el calzado había pasado. Ya superó el desierto. Ahora vendría su propósito para llevarlo a cabo. Dios, te adoro y te bendigo. Te doy honra y te doy gloria. Y pido que la zarza ardiendo pueda hablar nuestro nombre, Señor. Y nosotros podamos decir como Moisés: heme aquí. Porque la promesa es: aunque pase por las aguas, no nos ahogaremos. Aunque pasemos por el fuego, la llama no arderá en nuestro vestido, ni nos quemaremos, Señor. Porque tú eres fiel. Porque tú eres Dios fiel. Tu fidelidad es eterna, papá. Bendice, bendice en esta hora. Revélate, Padre. Revélate desde la zarza ardiendo. Di nuestro nombre, Señor, y que podamos responder: heme aquí. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, hacedor de maravillas. Glorioso Salvador, glorioso Salvador, glorioso Salvador. Tú sacarás del desierto pronto, pronto sacarás del desierto, Angélica. Dios pronto te sacará del desierto. Pronto Dios nos sacará del desierto, porque irán al propósito divino. La zarza demuestra el cese del desierto. Debes venir a la zarza, oh Dios. Te adoramos. Aleluya. Vuelve a encender esa zarza que diga nuestro nombre, para que guiemos a un pueblo a libertad, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre que sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias, Jesús. Levanto mis manos